Ok, buenos días. Vamos a hablar hoy en esta primera hora sobre dos temas, tema 3 y tema 4, que corresponde a los temas de antígenos y anticuerpos, que son unos temas un poco largos, pero vamos a tratar de abarcar los puntos más importantes. Primero tenemos que la respuesta inmunitaria, la humoral, es específica. Tenemos que los linfocitos B, las células plasmáticas, son los productores de anticuerpos, inmunoglobulinas, que estos anticuerpos pueden ser unidos a membrana celular, como en el caso de BCR, o libres en solución. Tenemos un linfocito B maduro virgen que luego de diferenciarse y estimularse por un antígeno, va a producir anticuerpos. Bueno, estos son los puntos que vamos a abarcar: antigenicidad, inmunogenicidad, el concepto de acteno, determinantes antigénicos o epítopos, y las estructuras del anticuerpo, de funciones, y todo lo que vemos en la lámina. Los antígenos entonces van a ser esas moléculas que van a ser reconocidas por los anticuerpos o por los receptores de la célula T, en este caso el TCR, e interactúan con ellos. Tenemos que muchos tipos de antígenos pueden ser tanto de origen microbiano o de origen no microbiano, como lo que vemos en la imagen. Entonces podemos tener antígenos de hongos, de virus, bacterias, protozoarios, helminths, y y antígenos no microbianos, como el caso de moho, polen, etcétera, incluso los alimentos. La antigenicidad, entonces, es la capacidad de combinarse de manera específica con los productos finales de respuestas inmunitarias. Es decir, que los anticuerpos o los TCR sean capaces de unirse a estos antígenos, como vemos en la imagen. Tenemos un antígeno que tiene distintos epítopos, epítopo A, epítopo B, y un anticuerpo específico para cada epítopo. La inmunogenicidad, por otra parte, es la capacidad de inducir una respuesta inmunitaria, ya sea de tipo humoral o de tipo celular o ambas. Tenemos entonces inmunógenos fuertes, que son las proteínas, son más fuertes que los polisacáridos. Los inmunógenos débiles van a ser los lípidos y ácidos nucleicos. Y todo esto depende de las propiedades intrínsecas del propio antígeno y del sistema biológico con que se encuentra dicho antígeno. En el caso de los antígenos, vamos a tener las siguientes características. Mientras más extraña sea esa molécula, más ajena al huésped, al hospedador, más antigénica será, entonces más inmunogénica será. Entonces, también depende del tamaño molecular, entre 1 a 10 a las 5 Daltons, es el tamaño que podemos encontrar los antígenos. También depende de la composición y heterogeneidad química. Qué tan complejo sea químicamente va a determinar la inmunogenicidad de dicho antígeno. También depende de la organización de las proteínas. También el antígeno debe ser susceptible de poder ser presentado y procesado por una célula presentadora de antígenos. Y en cuanto al sistema biológico, es decir, el hospedador debe cumplir las siguientes características. El hospedador va a tener su composición genética, sus moléculas de DMYC, que van a determinar qué tan susceptible va a ser o no a un antígeno determinado. También depende del repertorio de células B, de células T y de las proteínas reguladoras que tenga dicho hospedador. En cuanto a las dosis del inmunógeno, vamos a tener que una dosis determinada puede producir una respuesta inmunitaria en una persona, pero esa misma dosis no la produce en otra persona. Entonces, depende de la cantidad de antígeno y número de inmunizaciones. También depende de cómo se administre ese antígeno, ya sea intradérmica, subcutánea, intramuscular, y el uso de coadyuvantes que aumentan dicha inmunogenicidad de dicho antígeno. Bueno, tenemos el concepto de actenos, que un actenos va a ser una molécula pequeña con capacidad antigénica, es decir, tiene antigenicidad, pero no tiene inmunogenicidad, no es capaz de producir o inducir una respuesta inmunitaria. Para que se produzca una respuesta inmunitaria, este acteno debe ser combinado con un transportador de manera que se generen inmunogenicidad, por ejemplo, anticuerpos, contra el transportador y a su vez contra el acteno. Por ejemplo, tenemos aquí abajo actenos, un acteno A y un acteno B aislados que son no inmunogénicos, pero al combinarlos con un transportador, el sistema inmunitario va a crear, por ejemplo, anticuerpos contra el acteno y contra contra el transportador propiamente dicho también. De esta manera podemos combinar un acteno con un transportador para hacerlo inmunogénico. Como en el caso de esta imagen, donde el acteno por sí solo no genera una respuesta. No hay anticuerpos antiacteno.
Pero vemos que si inyectamos el transportador solo, sí hay respuesta, hay anticuerpos antitransportadores. ¿Qué pasa si conjugamos el acteno y la proteína? Vamos a tener anticuerpos contra el transportador y contra el acteno. En la estructura del SARS-CoV-2 vamos a tener que tiene varios sitios de unión para los anticuerpos, varios epítopos para las moléculas espiga, para la envoltura nuclear, para las distintas proteínas, que en esta imagen señala por lo menos 3 epítopos a los cuales podrían unirse anticuerpos. Los epítopos vendrían siendo esos determinantes antigénicos, son los sitios a los cuales van a ser reconocidos por los anticuerpos o por los receptores TCR. Tenemos epítopos, por ejemplo, para el virus de la influencia, para protozoarios, etc. Y también va a depender de la estructura como tal de la proteína, que en este caso estamos considerando epítopos proteicos, entonces tenemos estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria de las proteínas, que son formas de plegamiento en los cuales podemos encontrar estos epítopos. Podremos tener epítopos lineales o epítopos conformacionales. Los lineales están determinados por esta secuencia de aminoácidos, que si la desnaturalizamos, vemos que ellos están en serie. Pero los epítopos conformacionales, si desnaturalizamos, vemos que ellos tienen como que secuencias de aminoácidos aisladas, que una vez plegadas se unen de tal manera que forman un epítopo conformacional, a la cual puede ser reconocido por un anticuerpo o por un TCR. En este caso vemos lo mismo, vemos un epítopo lineal al ser desnaturalizado y un epítopo conformacional al ser desnaturalizado también. Entonces, en el caso del epítopo lineal vamos a tener residuos continuos de aminoácidos y en el caso del epítopo conformacional son residuos discontinuos que al plegarse luego otra vez forma el epítopo conformacional a nivel espacial. Tenemos epítopos conformacionales, entonces, que deben tener una conformación específica, como su nombre lo indica, para ser reconocido. Si lo desnaturalizamos, no va a ser reconocido, entonces, porque es una conformación tridimensional la cual reconoce el anticuerpo. De igual manera, las reacciones entre antígeno y anticuerpos es muy específica. Si consideramos este anillo de aminobenceno y consideramos el residuo de COOH colocados en distintas posiciones, vemos cómo se generan anticuerpos para cada uno de estas estructuras y es específica para cada una de ellas. Bueno, en cuanto al sistema ABO, tenemos que son antígenos que se encuentran sobre los eritrocitos y son específicos, pero no vamos a andar mucho en esto. Los anticuerpos, vamos a ver la estructura naturalizada química. Los anticuerpos van a ser glicoproteínas producidas por las células B, las células plasmáticas, y los anticuerpos van a reconocer de manera específica un antígeno. Van a tener una composición química mayoritariamente proteica, pero también contiene carbohidratos. Entonces, si hacemos una electroforesis de las proteínas séricas, vamos a encontrar que ellos están agrupados en el grupo de las gamas globulinas. Los anticuerpos van a tener la siguiente estructura. Si consideramos varias enzimas, podemos degradar en varios fragmentos. Por ejemplo, en el caso de mercaptoetanol, tenemos 2 cadenas H, 2 cadenas ligeras. Si utilizamos la pexina, obtendremos el fragmento FAB2. Y si utilizamos papaína, entonces obtendremos 2 fragmentos FAB y un fragmento FC. Entonces, la inmunoglobulina va a constar entonces de una cadena pesada y 2 cadenas ligeras. Las cadenas pesadas a su vez pueden ser mu, gamma, alfa, delta o épsilon, y las cadenas ligeras pueden ser kappa o lambda. Consta también de una región de bisagra y las cadenas están unidas a su vez por puentes disulfuro. Tiene un sitio de unión al antígeno que está hacia la cadena ligera, hacia la región variable y una actividad efectora que corresponde a la porción FC a la cual se une a los receptores para dicha porción FC en las células inmunitarias. Las cadenas ligeras pueden ser kappa o lambda, y a su vez lambda se divide en lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 4, y bueno, las cadenas pesadas a su vez tienen diferentes tipos a su vez. Vamos a tener más detalles de la estructura. Vemos un sitio de unión al antígeno y un sitio con actividad biológica, que es la porción FC, y un punto de bisagra. De igual manera, aquí podemos ver la estructura que constan de láminas metaplegadas,
del dominio constante y del dominio variable. Y en esta región del dominio variable, precisamente, es donde existen las regiones hipervariables, que son las que van a unirse a dicho antígeno. Son precisamente hipervariables porque estas son las que permiten la diversidad, el repertorio de estos anticuerpos. Esta es la interacción entre el antígeno y el anticuerpo. Vemos la molécula de hemaglutinina del virus de influenza, que es el antígeno, y el anticuerpo que reconoce dicho epítopo. Y bueno, esto es para recordar que las inmunoglobulinas son parte de la superfamilia de las inmunoglobulinas. Además, existen otras moléculas que forman parte de esta familia, como el pterodímero alfa beta, el receptor de células T, la inmunoglobulina de membrana, tenemos las moléculas de complejo mayor de histocompatibilidad, moléculas correceptores, CD2, CD3, CD8, CD4, y moléculas de adhesión. Todas ellas forman parte de la superfamilia de las inmunoglobulinas. Igualmente receptores para IgA, IgE, IgG, para IgM, IgA también. Los anticuerpos, entonces, tenemos dos zonas específicas, son moléculas bifuncionales, en las cuales vamos a tener una zona que reconoce al antígeno y otra, que es la porción FC, que media las funciones efectoras. En este caso, vamos a considerar el ejemplo de neutralización del virus SARS-CoV-2. Entonces, vamos a tener de izquierda a derecha, primero como el virus, a través de su molécula espiga, interactuará con el receptor para infectar la célula. Entonces, el anticuerpo es capaz de neutralizar esta unión al bloquear el sitio de unión de la molécula espiga con el receptor de angiotensina 2. Entonces, la porción variable, entonces el brazo Fa se une aquí y reconoce el epítopo de la espiga y evita entonces la interacción entre el virus y el receptor, neutralizándolo de esta manera para evitar que la célula entre, que el virus entre a la célula, bloqueando la entrada a la célula blanca. Y bueno, estas son todas las funciones que median los anticuerpos. Vamos a mencionarlas brevemente. Funciones de neutralizaciones de microbios y toxinas, pueden oxonizar para promover la fagocitosis, pueden mediar la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, a su vez activan el complemento, que a su vez el complemento oxoniza, participa en procesos de inflamación, lisis de microorganismos por medio de complejo de ataque membrana, y también permite la desgranulación, en este caso, el mastocito, ante la respuesta del mastocito ante un alérgeno. Y estas son las distintas inmunoglobulinas, a más detalle, pero vamos a hablarla rápidamente. La más abundante aquí, el 80% de las inmunoglobulinas séricas corresponde a la IgE, IgG. Puede cruzar la placenta, puede activar el complemento, oxonizar y activar la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpo. A su vez existe IgE1, IgE2, IgE3, IgE4. Tenemos la molécula de inmunoglobulina M, que corresponde al 5 a 10% de las inmunoglobulinas séricas. Puede estar en forma de monómero o pentámero. Y tiene la mayor valencia, tiene mayores sitios de unión para reconocer en los epítopos, participa en la respuesta inmunitaria humoral primaria, activa el complemento y también participa en el transporte a mucosas. La inmunoglobulina A va a ser del 10 a 15% de las inmunoglobulinas séricas y es la principal inmunoglobulina en las secreciones externas, como la leche, las lágrimas, la saliva, y es la de mayor producción a nivel de las mucosas. Puede ser en forma dimérica o monomérica. En este caso vemos la forma dimérica, que consta de un componente secretor y cadena J que unen esas dos porciones. Entonces vamos a tener que esta participa en la inmunidad de recién nacido, de las mucosas, en el recién nacido a través de la leche materna, puede neutralizar, oxonizar, producir desgranulación de granulocitos y ADCC. Este es el proceso de transitosis de la inmunoglobulina A. Entonces la inmunoglobulina A es producida por la célula plasmática, la cual en la parte basal, en la membrana basal, las células epiteliales van a tener el receptor para poli-IgE. Entonces, la IgA dimérica se une a ese receptor, hay un proceso de endocitosis del receptor y del anticuerpo, y luego es liberado hacia la luz como IgA secretora. La inmunoglobulina E va a estar presente en la membrana de los linfocitos maduros, y hay poca concentración sérica. Y la inmunoglobulina E, que la concentración sérica también es muy baja, y participa en la desgranulación de mastocitos
de basófilos, eosinófilos, y brinda inmunidad ante élmitos y en las reacciones de hipersensibilidad inmediata y reacciones alérgicas. Esta imagen representa cómo se pueden desarrollar anticuerpos monoclonales si consideramos el suero de un ratón, en el cual hay una mezcla de diversos anticuerpos, cada uno es específico para un epítopo determinado. En este caso, el antígeno tiene 4 epítopos, el 1, 2, el 3 y el 4. Entonces, si tomamos el suero del ratón, vamos a tener un suero policlonal, vamos a tener anticuerpos para cada uno de esos epítopos del antígeno. Entonces, podemos tomar células esplénicas, donde vamos a encontrar las células plasmáticas productoras de esos anticuerpos, y si queremos tomar una de ellas, por ejemplo, la célula plasmática número 1, vamos a unirla, vamos a fusionarla con una célula para formar un hibridoma, y ese hibridoma va a producir anticuerpos monoclonales, es decir, con una única especificidad. En este caso, para el anticuerpo número 1, que reconozca el epítopo número 1. Entonces, cada célula plasmática, que es un clon, produce un anticuerpo con una especificidad única, monoclonal. Y en este caso, tomamos la célula plasmática, la combinamos con el célula de mieloma, la célula que queremos, en este caso la 1, la combinamos con una célula de mieloma, formamos los hibridomas en proceso de hibridación, y vamos a separar cada uno de esos clones. Vamos a tener los clones 1, clones 2, clones 3, clones 4, y en este caso todos estos van a ser anticuerpos monoclonales, porque nos permite entonces de esta manera separar cada uno de los anticuerpos con una especificidad única para cada uno de los epítopos del antígeno. El BCR va a estar sobre la superficie del linfocito B, entonces él consta es una inmunoglobulina unida a la membrana, que también está asociado a un heterodímero alfa y beta. Entonces, a diferencia de un anticuerpo libre, en donde tiene un segmento hidrofílico, el BCR va a estar anclado, el IgM de membrana va a estar anclado a la membrana del linfocito B. Entonces va a tener unos segmentos aquí en verde que están unidos a la membrana y está asociado a un heterodímero alfa y beta. El heterodímero alfa y beta precisamente es el que inicia la cascada de señalización. Entonces el BCR va a estar compuesto de la IgM, de la inmunoglobulina de membrana, asociada a su heterodímero alfa y beta. Entonces vamos a tener toda esta zona de la inmunoglobulina, que es la que va a reconocer a ese antígeno, y el heterodímero alfa beta, sí, es el que inicia la cascada de señalización intracelular. Entonces tenemos una zona de reconocimiento y una zona de señalización. Bueno, vamos a pasar esta imagen, la transducción de señales. Es importante aquí la molécula CD21 y la CD3. Aquí vemos, por ejemplo, el antígeno unido a la IgM de membrana. Y aquí vamos a tener unas secuencias ITAN que también permiten mediar la señalización intracelular. Bueno, más detalles de la señalización. Ocurre todo un complejo de cascada de segundos mensajeros para mediar lo que corresponde a activaciones de genes. Entonces, todos estos son los receptores que tiene las células inmunitarias para las porciones FC de los anticuerpos. Entonces, por ejemplo, tenemos el poli-IgR que permite la recepción de inmunoglobulinas poliméricas, como en el caso de la IgA y la IgM para la transitosis. El receptor para la IgE neonatal también es importante para el transporte de la IgG a través de la placenta. Tenemos varios receptores para la IgG que permiten fagocitosis, ADCC, liberación de citoquinas, como en el caso del CD64, CD32, CD16. Y también tenemos receptores para la IgA que permiten la fagocitosis, desgranulación, y para la IgE que permite desgranulación de mastocitos, basófilos, eosinófilos. En resumen, prácticamente los receptores FC para la porción FC van a permitir que la porción FC del anticuerpo, al unirse a dicho receptor, medie las distintas funciones de dicho anticuerpo. Por ejemplo, tenemos funciones de desgranulación, al unirse entonces esa porción FC, en este caso de la IgE, al receptor del eosinófilo, del mastocito basófilo, mediar la desgranulación, permite oxonización también para promover la fagocitosis, permite mantener la larga vida media de la IgE sérica
porque las protege contra las células endoteliales. Tenemos ADCC, que permite destrucción de células tumorales, y la transcitosis, también mediada por el receptor poli-IgE. Entonces, los anticuerpos van a ser sintetizados, no como una proteína, donde un gen sintetiza una proteína, porque para sintetizar un anticuerpo es necesario múltiples segmentos génicos, muchos genes. Por ejemplo, tenemos genes en la cadena ligera capa, en la lambda, en la pesada, cada uno en cromosomas específicos, y todos estos segmentos que constan de regiones variables, regiones de unión y regiones de diversidad, son las que se van a combinar para crear toda la diversidad de especificidad en estos anticuerpos. Que esto nos permite entonces tener una gran diversidad, más de 2.500.000 aproximadamente, que se puede crear de esta forma de recombinación génica. Entonces, todos estos segmentos se van combinando entre sí para permitir crear la cadena ligera, lambda, capa o cadena pesada con sus distintos isotipos. Y todo esto mediante un proceso de reordenamiento, de recombinación génica, esto permite entonces crear cadenas ligeras y pesadas recombinadas con una especificidad única. Y bueno, esto permite generar este repertorio en el caso de los anticuerpos. Entonces, más detalles del reordenamiento. Y bueno, como toda proteína, entonces se sintetiza a nivel de los ribosomas. Tenemos una cadena ligera en traducción, una IgE naciente, entonces va a pasar a aparato de Golgi para finalmente tener dos vías, dos destinos, podríamos decirlo. Una es para formar una IgG de membrana, por ejemplo, como la IgM que constituye el BCR, o para ser secretada, que ya es liberada mediante las vesículas secretoras y de ahí secretada. Entonces puede ser IG de membrana o IG secretada. Estos son los distintos segmentos que van a producir los diferentes mecanismos que van a generar la diversidad. Primero, podemos generar diversidad por la propia combinación de las secuencias génicas, combinación de los segmentos de B, J, D, y ya con esto y con la adición de nucleótidos ya se genera diversidad en ausencia de antígenos. Todo esto permite crear anticuerpos con distintas diversidades. Pero cuando hay presencia de antígenos a nivel de los centros terminales, empieza el proceso de hipermutación somática que permite generar anticuerpos de alta afinidad, mucho más específicos, o incluso madurar la afinidad y cambiar de isotipo para ese antígeno determinado. Entonces, podemos generar diversidad mediante, a nivel genético, mediante la combinación de esos segmentos génicos, y también se puede crear diversidad mediante el proceso de hipermutación somática en presencia de antígenos a nivel de los centros germinales. Entonces tenemos la ontogenia de los linfocitos B. Los linfocitos B van a diferenciarse a partir de células madre, los cuales van a reordenarse sus segmentos génicos. Esto va a ir creándose primero un pre-BCR, van formando entonces la IgM de membrana, después la IgD, que ya es un linfocito B maduro, virgen, y entonces luego del proceso de estimulación, activación y proliferación, se diferencian en células plasmáticas productoras de anticuerpos secretados. Gran producción de anticuerpos. Entonces podemos reconocer que existen varias fases, una fase de reconocimiento en la que el linfocito B maduro pero virgen aún no había reconocido el antígeno, ahora sí lo reconoce. Este linfocito, mediante otros estímulos, presencia de citoquinas, va a expandirse clonalmente y va a dar origen a células plasmáticas que secretan anticuerpos. O sea, en la fase de activación y proliferación puede tener que secrete los propios anticuerpos, como en el caso de la IgM, puede producir cambio de isotipo hacia IgG, maduración de la afinidad, hacer anticuerpos de alta afinidad. Si eran débilmente afines, se hacen más afines al antígeno. Y, importante, los linfocitos B de memoria. Los anticuerpos pueden existir entonces unidos a la membrana de la superficie de los linfocitos B, que actúan como receptores para el antígeno, y los linfocitos B vírgenes, e inician lo que es la respuesta humoral, y pueden ser anticuerpos secretados que van a ser producidos por los linfocitos B
cuando son estimulados por los antígenos. Y bueno, ya median las diversas funciones que ya revisamos. Papel de las inmunoglobulinas de superficie en la función presentadora de antígeno del linfocito B. Bueno, vamos a pasar rápidamente estas láminas. Conformación, esto es lo que ocurre cuando el antígeno y el anticuerpo se unen, ocurre un cambio conformacional en la que permite un mejor acoplamiento entre el antígeno y el anticuerpo. Bueno, esta lámina nos muestra cómo están distribuidos los anticuerpos. Vemos que la mayoría de la IgG a lo largo de todo el cuerpo, a nivel de las mucosas la IgA dimérica, tenemos la IgM y también la IgG a nivel del feto y la IgG a nivel de lo que corresponde a la superficie corporal y también a nivel de la submucosa. Tenemos también, este es el proceso de activación del linfocito B por el antígeno para producir anticuerpos. Los anticuerpos, en este caso, pueden mediar funciones de neutralización, desgranulación o lisis por complemento, como ya revisamos. Las distintas tipos de anticuerpos, isotipos, y cada una de ellas va a tener como una función particular, algunas son compartidas, otras son propias, que bueno, esta lámina es buena revisarla también. Y bueno, dependiendo del isotipo, vamos a tener una función. Por ejemplo, el IgM es un buen activador de complemento por la vía clásica. También es receptor para el antígeno de los linfocitos B vírgenes, el BCR. La IgG, su función principal es opsonizar. Participa también en la inmunidad neutral, activa el complemento, también realiza ADCC. La IgA participa en la inmunidad de las mucosas, en la inmunidad también de recién nacido por la presencia de este anticuerpo en la leche materna, permite activar el complemento. Y la IgE media reacciones alérgicas. Entonces, ¿por qué la IgE puede atravesar la placenta? Entonces, hay proteínas de transporte que se unen a las regiones Fc de los anticuerpos y los transportan a través de la barrera epitelial. Entonces, precisamente tenemos, entonces, esta es una célula donde está el receptor por la IgE, la cual es endocitada, forma una vesícula endocítica, y luego de esta manera puede pasar de un lado al otro, por ejemplo, de la membrana vasolateral a la apical y de ahí a la luz, el IgE. Los receptores para la porción FC neonatales, FCR, presentes en los endosomas de las células epiteliales, pueden unirse a esa IgE que penetra a estas células mediante micropinocitosis y luego las libera en vesículas al fusionarlas sobre la superficie celular. Entonces, por este receptor es que la IgG es capaz de atravesar la placenta en interacción con este receptor. La principal clase de anticuerpos presente en la luz del intestino es la IgA secretora dimérica, que ya vimos que en el proceso de transitosis, cómo pasa de la membrana vasolateral hacia la apical y es liberada hacia la luz del intestino. Y bueno, aquí permite, por ejemplo, la función de neutralización de las toxinas mediante los anticuerpos IgG, que protege a las células contra la acción perjudicial. Entonces la toxina puede unirse a los receptores celulares y de esta manera mediar sus efectos tóxicos. Es endocitada y produce, intoxica pues la célula y la envenena y produce sus efectos dañinos. Pero el anticuerpo es capaz de bloquear la unión de dicha toxina. Entonces los anticuerpos también podrían ser antitoxinas. Los anticuerpos que actúan de manera neutralizante se denominan anticuerpos neutralizantes. Los anticuerpos deben unirse a la toxina con rapidez y de alta afinidad. Entonces vamos a tener que la IgG son anticuerpos neutralizantes, son mejores anticuerpos neutralizantes a nivel de los tejidos y la IgA a nivel de las mucosas. Entonces los anticuerpos también pueden bloquear de igual manera neutralizar un virus, igualmente como la toxina, que evita entonces que el virus se una al receptor y de esta manera ingresa a la célula. Los anticuerpos pueden bloquear la adherencia de las bacterias a las células hospedadoras. De igual manera, los anticuerpos se fijan a estas estructuras particulares de las bacterias y evitan entonces que las bacterias se unan a los receptores de las células huésped. Entonces, por ejemplo, anticuerpos contra adhesinas bloquean la colonización y la captación y el ingreso de esas bacterias a la célula del hospedador. Los complejos antígeno-anticuerpo pueden activar complementos vía clásica, la unirse C1Q. En el caso de la IgM y la IgG son los mejores activadores de complementos.
Los receptores para la porción FC presentes en los fagocitos son activados por anticuerpos unidos a la superficie de los agentes patógenos, y esto permite, por ejemplo, esto es el ejemplo de opsonización. Los receptores para la porción FC y para complemento desencadenan la captación y degradación de bacterias cubiertas por anticuerpos en un proceso de opsonización, tanto por moléculas, por ejemplo, C3b del complemento, y anticuerpos permiten opsonizar para que sean fagocitados por las células inmunitarias que son los macrófagos, por ejemplo, que tienen ese receptor. Y de esta manera median la opsonización y la fagocitosis y la destrucción del microorganismo. Las células NK, por otra parte, también se activan a través de los receptores FC para destruir las células diana en el proceso conocido como citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. La célula diana que va a ser destruida, entonces es rodeada por anticuerpos. Luego el linfocito NK con el receptor para la porción FC, en este caso podría ser IgG. Entonces media la citotoxicidad dependiente de anticuerpos a liberar sus perforinas y granzimas y así destruir las células mediante apoptosis. Asimismo, los basófilos, mastocitos, los eosinófilos se unen al anticuerpo y permite al anticuerpo IgE mediante receptor de alta afinidad para la IgE y mediar la desgranulación y liberar sus mediadores inflamatorios, tanto en el mastocito como en el basófilo. Los mecanismos de las reacciones inmunitarias humorales a los virus, entonces tenemos varias formas en las que los virus pueden actuar, los anticuerpos pueden actuar en defensa contra un virus. Por ejemplo, la IgA secretora puede bloquear la fijación de ese virus a la célula hospedadora, previene la infección o reinfección. IgG, IgM, IgA bloquea la fusión de la cubierta vírica en los virus envueltos a la membrana plasmática. Pueden oxonizar incluso las partículas virales, en el caso de la IgG, IgM, aglutinar las partículas víricas o activar el complemento y de esta manera destruir los virus, en este caso partículas con cubierta, mediante el complejo de ataque membrana. Entonces, son varios de los mecanismos en los que los anticuerpos pueden protegernos ante los virus. En el caso ya de la respuesta inmunitaria, como ya se vio en el taller anterior, tenemos una respuesta inmunitaria primaria y una secundaria. Entonces la primaria tiene un periodo de latencia hasta donde se producen los anticuerpos. Entonces el primer anticuerpo o primer isotipo que se produce es la IgM y luego se empieza a producir IgG. Luego, ante el segundo reto antigénico, con el mismo antígeno, ya hay una respuesta secundaria en la que predomina es la IgG en lugar de la IgM. Y por último, vamos a revisar algunos conceptos. El isotipo, el alotipo y el idiotipo. El isotipo hace referencia a la región constante de las cadenas pesadas y livianas. El alotipo son los múltiples alelos o variantes de ese anticuerpo para algunos genes en individuos de la misma especie. Y el idiotipo son las secuencias únicas de los dominios B de la cadena pesada y variables de la cadena ligera, es decir, lo que van a reconocer ese antígeno. Entonces, aquí con más detalles, el isotipo son los determinantes de la región constante. Es decir, corresponden a las cadenas pesadas y a su vez los isotipos tienen clases y subclases. Por eso tenemos isotipo IgG, isotipo IgA, IgM, IgG, IgE, y a su vez tenemos subtipos como la IG1, IG2, IG3, IG4, y así sucesivamente. Y cada uno de estos son específicos para cada especie. Entonces corresponde a la cadena pesada. Tenemos el alotipo, que van a ser múltiples alelos para algunos de los genes, es decir, individuos de la misma especie pueden tener alelos distintos y a pesar de ser el mismo IgG, por ejemplo, no va a ser el mismo IgG de una persona al IgG, al mismo isotipo de otra, porque existen distintos alelos que los diferencian. Por ejemplo, aquí los alelos vendrían siendo los que corresponden a los subtipos IG1, IG2, IG3, IG4, o incluso la cadena ligera kappa y la cadena ligera lambda, y distinguen individuos entre la misma especie. Entonces, a los tipos hace referencia a que dos personas pueden tener el mismo isotipo, pero al ser alelos distintos, los que codificaron esos anticuerpos van a tener secuencias que varían entre una y otra persona, secuencias de aminoácidos. Y el idiotipo va a corresponder a la secuencia de aminoácidos única de los dominios variables de la región variable de la cadena pesada y ligera. Entonces los idiotipos van a ser cada uno de los determinantes antigénicos individuales en la región variable. Y el idiotopo va a ser la suma de todos los idiotipos.
Entonces, en este caso, en la imagen anterior, cada una de estas estructuras verdes son los idiotopos. Cada uno de los idiotopos. Y el idiotipo va a ser la suma de los idiotopos. Entonces, en esta región, que es variable, es donde el anticuerpo reconoce al antígeno. Los anticuerpos producidos por cada clon de células B poseen el mismo idiotipo. Si hacemos expansión clonal de un clon, vamos a tener que todas las células que derivan de ese clon van a tener el mismo idiotipo. Y bueno, este es el sistema ABO que no lo vamos a revisar. Y los superantígenos. Los superantígenos, ellos específicamente van a producir lo que corresponde a la activación no específica de células T. Es decir, como vemos en la imagen, para activar un linfocito T, entonces el linfocito T, mediante un TCR, debe reconocer a un péptido antigénico que es presentado en una molécula MHC clase 2. Esto es lo normal. Resulta que el superantígeno puede activar de manera policlonal y no específica a estos linfocitos T. Como vemos en la parte de abajo, el superantígeno va a unir, por un lado, a la molécula MHC clase 2 y por el otro al TCR. Y ahí no hay un antígeno peptídico. Es el superantígeno que permite de esta manera activar hasta un 20% de las células T de manera no específica a ningún epítopo en particular. Y esto trae un problema porque esta gran activación de linfocitos T va a producir una gran masa, una producción masiva, perdón, de citoquina que es perjudicial porque puede tener síntomas graves que pueden llevar a shock e insuficiencia. Entonces aquí en el detalle vemos que el superantígeno entrecruza lo que corresponde a la molécula MHC y al TCR, induciendo de esta manera la señalización que resulta en la activación y proliferación de los linfocitos T. Entonces podemos ver en este caso cómo el superantígeno puede, entonces en este caso es la proteína alfa del estafilococo aureus que actúa como un superantígeno que permite la activación entonces eh, policlonal de todos esos linfocitos T y mediar una gran liberación de citoquinas que es perjudicial para el individuo. Entonces este es el caso de un superantígeno bacteriano típico, entonces vemos un dominio barril de agarre, un barril beta en verde y bueno, bucles disulfuros. Esto es simplemente un ejemplo del poder dañino que tienen los superantígenos. Vamos a revisar ahora la segunda. Y con respecto al tema 4, veremos cómo estas reacciones antígenos-anticuerpos, cómo nos permiten entonces estas interacciones realizar aplicaciones diagnósticas. Vamos a ver primero cuáles son las características de la unión antígeno-anticuerpo y cuáles son estas aplicaciones diagnósticas que nos permiten dichas interacciones. Primero hay que considerar que la interacción antígeno-anticuerpo es una unión de tipo no covalente. Entonces aquí tenemos que es la interacción del antígeno y el anticuerpo. Va a ser no covalente, va a ser reversible y va a ser muy específica, como ya hemos venido diciendo. Entonces, dentro de estas interacciones no covalentes, vamos a tener entre el antígeno y el anticuerpo enlaces de hidrógeno, enlaces iónicos, interacciones hidrofóbicas, puentes de hidrógeno, interacciones de Van der Waals y enlaces iónicos, que todos ellos permiten son interacciones débiles, pero al unirse todas ellas permiten una unión fuerte. Son enlaces todos ellos no covalentes y ellos están ubicados en posiciones precisas entre el antígeno y el anticuerpo, es decir, a nivel estructural y molecular, todas ellas tienen un punto específico para poder interactuar y formar todas estas estructuras, de manera que permitan la unión del antígeno y el anticuerpo. Vamos a revisar los conceptos de afinidad y avidez. La afinidad va a ser una medida termodinámica de la fuerza de interacción entre un sitio de unión de un anticuerpo y un único epítopo. Es decir, vamos a hablar de una interacción monovalente. Un anticuerpo va a reconocer un epítopo. Eso es afinidad. Es una interacción monovalente. En este caso podemos considerar la diálisis del equilibrio, la afinidad del anticuerpo. Por ejemplo, arriba tenemos
que en ausencia del anticuerpo, aquí este antígeno va a alcanzar el equilibrio, pues, entre los dos compartimientos A y B. Pero en presencia de un anticuerpo, por la afinidad que este presenta por el antígeno, vamos a ver que va a haber uniones entre antígeno y anticuerpo, de manera que el ligando disminuye en el compartimiento B, porque va hacia el compartimiento A y se une a los anticuerpos que están unidos a ese compartimiento. Tenemos la avidez, que a diferencia de la afinidad, es una interacción, la fuerza de interacción entre múltiples sitios de unión del anticuerpo y múltiples epítopos repetitivos en un antígeno polivalente. Entonces hay que diferenciar bien. Afinidad es una interacción monovalente. Un antígeno, un epítopo, perdón, con un anticuerpo y con un punto de unión anticuerpo. Y avidez es una interacción polivalente. Múltiples sitios de unión del anticuerpo con múltiples epítopos repetitivos de un antígeno. Es decir, una interacción polivalente. Entonces, si tenemos una unión monovalente, hablamos de afinidad. En este caso, la constante de equilibrio es 10 a la 4. Y cuando hablamos de una unión polivalente, o en este caso bivalente, ya consideramos que hay un antígeno con epítopos repetitivos y varios sitios de unión en esa molécula de anticuerpo. Ya si consideramos la IgM, a diferencia del IgE, que la IgG solamente tiene 2 sitios de unión, la IgM tiene hasta 10 sitios de unión. Pero vamos a considerar que lo que existe es una avidez o afinidad funcional. ¿Por qué? Porque si aumentamos los sitios de unión, no es que se va a duplicar esa constante de equilibrio. Más bien, es un aumento exponencial. De manera que el aumento de la energía de unión se hace más fuerte a medida de que hay más sitios de unión para unirse a esos epítopos repetitivos del anticuerpo. Por eso hablamos de avidez funcional, de afinidad funcional, porque va aumentando exponencialmente la fuerza de la unión entre esos enlaces no covalentes. La flexibilidad de la molécula de IgG permite que esa molécula pueda adaptarse a distintas conformaciones estructurales del antígeno. Entonces vamos a tener que existen puntos de codo, puntos de bisagra que le dan a esta molécula de anticuerpo la flexibilidad que le permite interactuar con el antígeno específico. Vemos en estas imágenes cómo una molécula de anticuerpos puede adaptarse de distintas formas, ya que es una molécula muy flexible. De igual manera, entonces, vamos a recordar que la unión entre el antígeno y el anticuerpo permite un cambio conformacional que permite adaptar de mejor manera los sitios de unión del antígeno y los sitios de unión al anticuerpo. Entonces, dibujado de color rojo, entonces era antes de unirse el antígeno con el anticuerpo, antes de la interacción antígeno-anticuerpo, y en azul es el cambio conformacional que realiza la molécula de anticuerpo para adaptarse a ese antígeno. En este caso, la proteasa del VIH-1. Tenemos las reacciones reacciones cruzadas, en las cuales dos antígenos diferentes comparten un epítopo idéntico o muy similar. Entonces los anticuerpos generados contra uno de esos epítopos pueden interactuar con el otro de forma cruzada, pero generalmente de menor afinidad porque no van a ser totalmente iguales. Este ejemplo podemos considerarlo en los grupos sanguíneos, en los cuales anticuerpos a lo largo de la vida creados, por ejemplo, a nivel de la infancia, contra las paredes de las bacterias celulares, esos mismos anticuerpos, al tener estructuras glicoproteicas parecidas a los antígenos de superficie de los eritrocitos, pueden interactuar de manera cruzada, formar reacciones cruzadas, en las cuales los anticuerpos contra la pared bacteriana interactúan contra la membrana de los eritrocitos. Entonces así se van heredando todos esos anticuerpos en el individuo. La serología entonces nos permite estudiar precisamente los anticuerpos, que prácticamente el suero es esa porción de la sangre líquida en la cual vamos a encontrar los anticuerpos. Tomamos la muestra de suero y podemos estudiar esos anticuerpos. El antisuero vendría siendo la muestra de suero, en este caso tomada de un ratón, en la que podemos detectar anticuerpos
contra antígenos en particular. Entonces el antisuero decimos que es policlonal porque cuando tomamos una muestra de suero no vamos a encontrar un solo clon o un solo tipo de anticuerpos con una especificidad única, sino múltiples de estos anticuerpos con especificidades únicas. Por eso decimos que es un antisuero, y es policlonal porque presenta muchos de estos anticuerpos contra cada una de las especificidades, en este caso para este antígeno que se muestra acá. La serología, entonces, es el estudio a partir de una muestra de suero de los anticuerpos y cómo estos anticuerpos interactúan o reaccionan con los antígenos. Bueno, no vamos a revisar esto, ya lo tocamos, pero básicamente aquí me voy a detener un poco para hablar de que en la respuesta secundaria, como ya hay memoria, ya ocurrió el cambio de isotipo, la maduración de la afinidad, esto permite crear anticuerpos que las células inmunitarias, los linfocitos B, produzcan anticuerpos con mayor afinidad. Bueno, esto es la respuesta, por ejemplo, ante el Toxoplasma gondii, en la que al principio podemos detectar IgG, IgM, y esto está acompañado de una baja avidez. Pero a lo largo de la respuesta, a lo largo del tiempo, vemos cómo va cayendo poco a poco la cantidad de IgM y va aumentando la de IgG con una alta avidez. Es decir, se genera un anticuerpo IgG mucho más específico para los antígenos del Toxoplasma gondii y permitió entonces generar de esta manera mayor avidez. Entonces aquí podemos, de esta forma podemos considerar si una persona está infectada o no está infectada o tiene una posible infección aguda, o si la persona ya tuvo una infección pasada con Toxoplasma gondii, pero que tiene anticuerpos. Esto lo podemos determinar sabiendo si, primero, si no está infectada, no va a tener ni IgG ni IgM. Si tiene una posible infección, vamos a ver tanto IgG, IgM, pero asociada con una avidez baja. Si ya la persona tuvo una infección, puede haber que haya IgM, pero en poquitas cantidades, pero aquí ya empieza a predominar la IgG y esto se acompaña con una alta avidez. Y si la persona ya luego de varios años de haber tenido la infección, podemos incluso todavía detectar anticuerpos IgG en su suero. Algunas de las técnicas serológicas de unión primaria y secundaria que nos permiten realizar aplicaciones diagnósticas son entonces la de unión primaria, que permite medir la cantidad de antígeno y anticuerpos formados, y las de unión secundaria mide la consecuencia o el efecto de la unión. Entonces la primaria medimos complejos antígeno-anticuerpos y en la secundaria el efecto de que tiene esa unión. En los de unión primaria, por ejemplo, vamos a tener ELISA, radioinmunoensayo, inmunofluorescencia, que son de mayor sensibilidad porque lo medimos en el orden de picogramos, pero requiere un sistema revelador, y las de unión secundaria, que miden el efecto de esta unión, tienen menor sensibilidad. Hay que verlos por observación directa, que son la aglutinación y la inmunoprecipitación. Entonces la técnica de ELISA, como ya conocemos, permite medir la cantidad de antígeno anticuerpo formado mediante un reactivo detector conjugado a una enzima, que mediante un colorímetro, un sustrato cromógeno, emite una reacción, emite color en una reacción colorimétrica, y en base a la intensidad de ese color podemos ver la cantidad de antígeno anticuerpo formado. Entonces la intensidad de este color es proporcional a la cantidad de antígeno anticuerpo. Mientras más intenso, más cantidad de complejos de antígeno anticuerpo han sido formados. Entonces tenemos varios tipos de ELISA. En el ELISA indirecto podemos hacer diagnóstico de una infección o exposición a microorganismos, podemos detectar autoanticuerpos o respuestas ante inmunizaciones o vacunas. En este caso, en la fase de captura, en este pocillo de captura, colocamos antígenos de VIH. Queremos determinar si la persona tiene anticuerpos contra el VIH. Entonces, en la fase de captura colocamos antígenos de VIH, proteínas recombinantes. Agregamos entonces anticuerpos del suero del paciente. Luego de un proceso de lavado, vemos si hay anticuerpos. Entonces, si hay anticuerpos, estos se unirán al antígeno que están en la fase de captura. Luego de otro proceso de lavado, colocamos el sustrato cromógeno y vemos la reacción colorimétrica. Entonces, si vemos en este caso el color, entonces es indicativo de que el paciente tiene anticuerpos contra los antígenos del VIH.
De igual manera, tenemos el ELISA tipo sándwich, que a diferencia del indirecto, nos permite detectar antígeno microbiano, hormonas, citoquinas, porque las proteínas pueden funcionar como antígenos, drogas, marcadores tumorales, etc. En la fase de captura colocamos entonces anticuerpos. Vamos a considerar el virus de superficie de la hepatitis B, entonces serían anticuerpos contra el virus de superficie de hepatitis B. Agregamos el suero del paciente para considerar si tiene estos antígenos de superficie, luego de la fase de lavado y luego de colocar en la fase de detección los anticuerpos conjugados con esa enzima, vemos que al añadir el sustrato cromógeno hay una reacción colorimétrica. Entonces, efectivamente tenemos en este caso que el suero paciente tiene antígenos de superficie del virus de la hepatitis B, como la reacción a color lo evidencia. Y luego tenemos la ELISA competitivo. En el caso de este ELISA competitivo, el antígeno específico en el suero del paciente va a competir con el sitio de unión al anticuerpo que está unido en la fase sólida. La intensidad del color es inversamente proporcional a la cantidad de antígeno en la muestra. También podemos determinar igualmente hormonas, citoquinas, drogas y marcadores tumorales. En la fase de captura vamos a colocar, por ejemplo, esta es una prueba de embarazo. Vamos a ver si tiene el suero del paciente tiene gonadotropina colónica humana. Entonces, en la fase de captura colocamos estos antígenos recombinantes. Luego añadimos los anticuerpos, el suero del paciente. Y también añadimos el IgE anti-IgG. Entonces, de manera competitiva, vamos a ver la reacción de color y esto es inversamente proporcional. Entonces, si hay colores porque no tiene los anticuerpos y si no hay colores porque sí los presenta. Entonces tenemos también reacciones de radioinmunoensayo, que es parecido a la ELISA, en la cual utilizamos anticuerpos y hormonas pues marcadas radioactivamente y en base a esa radioactividad podemos realizar el diagnóstico. También se basa en la unión competitiva, parecida al ELISA competitivo. En este caso utilizamos antígenos radiomarcados y antígenos no marcados de alta afinidad. Entonces el antígeno marcado a concentraciones que saturan esos sitios de unión. También permite detectar hormonas, proteínas séricas, vitaminas, antígeno microbiano. En este caso vamos a colocar en la fase de captura anticuerpos virus de la hepatitis B, anti el antígeno de superficie de hepatitis B. Entonces colocamos el antígeno, el suero del paciente, donde están esos antígenos, y a su vez añadimos los antígenos marcados radioactivamente. Entonces, en base a esta radioactividad, podemos considerar que si todos los sitios de unión son ocupados con el antígeno que añadimos, el que está marcado radioactivamente, vamos a tener que va a haber una unión competitiva en donde estos antígenos van a ser los que se unen aquí a los anticuerpos y no los del suero del paciente. Entonces podemos decir que el suero del paciente no tiene estos antígenos, porque son los antígenos no marcados. Esto es en base entonces a la reacción de inmunoensayo en base a la radioactividad, podemos hacer el diagnóstico. De alguna manera podemos hacer conteo de inmunoglobulina total o específica mediante la prueba de PRIS o RAS. En este caso, podemos utilizar anti-IgE unidos a un disco. Entonces, ese anti-IgE va a detectar los anticuerpos IgE, porque es un anticuerpo que colocamos en el disco, contra el IgE. Entonces, luego de un periodo de incubación, podemos determinar la IgE total. Pero si queremos determinar IgE específica, en los discos debemos colocar el alérgeno específico para esa IgE. Entonces solamente se van a unir aquellas moléculas de IgE específicas para ese antígeno. Y esto nos permite, igualmente, mediante un marcador, aquí abajo tenemos que utilizar es un anticuerpo anti-IgE marcado radioactivamente para poder evidenciar esa unión antígeno-anticuerpo. En este caso, para la IgE total y la IgE específica. También tenemos aplicaciones diagnósticas como la inmunofluorescencia, en la que nos permite evaluar antígenos directamente en el tejido, en las células, detectar y titular anticuerpos específicos, utilizando en este caso fluorocromo. Es el mismo principio que lo anterior. En la inmunofluorescencia directa,
tenemos la célula, el antígeno de dicha célula, utilizamos un anticuerpo primario que ya está directamente conjugado con un fluorocromo. Entonces, ese antígeno se aplica a la muestra, que ya está el anticuerpo ya conjugado se aplica a la muestra, y esto nos permite detectar de manera directa la estructura específica para algunas aplicaciones de esta técnica de inmunofluorescencia. Permite identificar al microorganismo, tipificar células. Luego tenemos la inmunofluorescencia indirecta, en la que necesitamos otro anticuerpo, que es el anticuerpo secundario. Entonces hacemos lo mismo, colocamos un anticuerpo primario que detecta el antígeno de la célula que queremos. Luego el anticuerpo secundario va a estar conjugado con el fluorocromo y va a ser un anticuerpo. Entonces nos permite detectar, por ejemplo, los autoanticuerpos. Todo esto en reacciones de inmunofluorescencia mediante el uso de fluorocromo. Entonces, así se vería como utilizando anticuerpos contra las moléculas proteicas de los astrocitos y con las proteínas del ADN nuclear. Entonces, vemos cómo con fluorocromos podemos evidenciar las estructuras de las células que directamente en el tejido, las células y en el tejido. Podemos tener una aplicación contra anticuerpos antinucleares, podemos utilizar distintos anticuerpos que reconozcan estructuras específicas de la célula del paciente. Entonces podemos tener distintos patrones y cada uno de estos patrones es indicativo de una enfermedad autoinmunitaria. Entonces utilizamos anticuerpos que van a detectar y hay anticuerpos contra las proteínas del núcleo de la célula. Entonces tenemos distintos patrones: patrón homogéneo, punteado, patrón nucleoral o patrón periférico, que cada uno de ellas es indicativo de, por ejemplo, de lupus eritematoso sistémico o lupus inducido por drogas, y así sucesivamente. Aquí tenemos los distintos patrones, de igual manera, utilizando fluorocromos, diferentes patrones de inmunofluorescencia. Y la inmunohistoquímica, en este caso utilizamos, bueno, si vamos a hacer inmunocitoquímica en la célula o inmunohistoquímica en el tejido. La inmunohistoquímica la aplicamos al tejido y la citoquímica a las células. Utilizamos anticuerpos específicos para los antígenos de la célula que queremos estudiar, pero lo vamos a conjugar estos anticuerpos no con fluorocromos, como en el caso anterior, sino lo conjugamos enzimas. Entonces, la presencia de antígenos en la muestra de las células y tejidos puede visualizarse, las estructuras antigénicas que queremos determinar en la célula o en el tejido, pueden visualizarse al añadir ese anticuerpo conjugado en enzimas y luego es coloreado mediante una reacción colorimétrica también que nos permite ver específicamente dónde se unió el anticuerpo al antígeno de la célula o tejido específico. Entonces tenemos un antígeno, anticuerpo primario, un anticuerpo secundario, donde una enzima, en este caso, está marcada con streptavidina. Entonces, mediante una reacción de color, podemos ver que en este caso vamos a marcar la molécula anti-CD3 de los linfocitos T y citotóxico. Y bueno, queremos ver los linfocitos T, entonces vamos a tener en la imagen A, vamos a ver toda la población de linfocitos T. Si queremos ver los linfocitos CD8, entonces tenemos que marcar tanto anti-CD3 como anti-CD8. Entonces los anticuerpos van a ser conjugados, en este caso con peroxidasas o diaminobencidina como sustrato. Y de esta manera la coloración rojiza nos es indicativo de la presencia de la molécula CD3 en los linfocitos T. Bueno, tenemos las reacciones de precipitación, también, que son otras de las reacciones que pueden ocurrir mediante la interacción de los antígenos y los anticuerpos. Los antígenos y los anticuerpos en una solución van a formar complejos inmunes y toda esa cantidad de complejos inmunes pueden hacerse insolubles y de esta manera precipitar. De esta manera podemos tener en la imagen de abajo, vamos a tener en la horizontal la cantidad de antígenos añadidos y en la vertical la cantidad de anticuerpos. Entonces hay que considerar lo siguiente: para poder realizar las reacciones de precipitación, el anticuerpo debe ser por lo menos bivalente. El antígeno también debe ser bivalente o polivalente,
y las reacciones deben estar en la zona de equivalencia. No podemos tener un exceso de antígenos ni tampoco de anticuerpos para realizar estas precipitaciones. Entonces tenemos esta zona central, que es la zona de equivalencia, en la que hay iguales cantidades de antígenos y anticuerpos formando complejos inmunes, que de esta manera se hacen insolubles y en esta zona precipitan. Entonces, en este principio de precipitación se basan las siguientes pruebas, como por ejemplo la precipitación en gel. En este caso, permite detectar la presencia o concentración de antígenos y anticuerpos mediante la formación de estas bandas. Se forman unas bandas, igualmente forman complejos antígeno-anticuerpos aquí, en las cuales van a precipitar en la zona de equivalencia. Entonces, en el pocillo central podemos tener antígenos y en cada uno de ellos anticuerpos. Entonces, si hay antígenos y anticuerpos, si anticuerpos reconocen a esos antígenos, van a formar entonces zonas de precipitación en las zonas de equivalencia, y cada una de las líneas corresponde a que hay presencia entonces de antígenos y anticuerpos en esas líneas, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos considerando anticuerpos antinucleares, todos los mismos que vimos anteriormente. Entonces vimos cómo los del pocillo 1 y pocillo 2 van a reaccionar con los antígenos aquí del pocillo central y permite aquí crear esta línea opaca que nos indica la presencia de que se formaron complejos antígeno-anticuerpos en esa zona. Tenemos las reacciones de precipitación de inmunodifusión doble. En este caso, la inmunodifusión doble o Walter-Loney se basa en el principio de la difusión de antígeno-anticuerpos en un medio semisólido. Entonces, de igual manera, van a formarse en el punto de equivalencia, van a formarse bandas. En este caso, en el punto de equivalencia se llama equivalencia porque allí las concentraciones de reactantes, es decir, antígeno anticuerpo, alcanzan la equivalencia, proporciones iguales. Entonces, de igual manera, la inmunodifusión doble permite, por ejemplo, colocamos el suero del paciente, aquí colocamos antígenos a nivel de cada uno de los pocillos, en el 1, 2, 3 y 4, y si el suero del paciente tiene anticuerpos contra esos antígenos, que serían nucleares, vamos a ver que efectivamente el paciente tiene autoanticuerpos contra los antígenos nucleares, que nos permite entonces de esta forma realizar el diagnóstico. Si el suero del paciente entonces tiene estos anticuerpos, van a unirse a los antígenos y van a formar pues esa precipitación en la zona de equivalencia. También tenemos estas otras aplicaciones, nos permite analizar antígeno-anticuerpos, cuál es la relación inmunoquímica entre los dos, si son idénticos, no idénticos o identidad parcial. Nos permite si un suero es monoespecífico, es decir, solamente tiene anticuerpos contra un antígeno específico, o conocer el título de anticuerpos. Entonces tenemos varias, ¿cómo podríamos decirlo? Varias formas en las que pueden interactuar los antígenos y los anticuerpos. En este caso, el suero tiene tanto anticuerpos contra el antígeno 1, el antígeno 2, identidad parcial. En este caso, el suero tiene más anticuerpos contra el antígeno 1, 2 que contra el 1. Y en este caso, no identidad, en las cuales va a haber antígenos para los dos, pero no se relacionan entre sí. Por eso vemos distintas como que estructuras que se forman aquí, de diferentes líneas de precipitación. Luego tenemos la inmunoelectroforesis, y en este caso combina la electroforesis en una dimensión y con la inmunodifusión. En este caso combinamos la separación en estas por tamaño, y también realizamos la inmunodifusión en un segundo paso. Esto nos permite identificar mezclas complejas de antígenos diferentes para el diagnóstico de inmunodeficiencias o mieloma múltiple. Vamos a tener esta prueba que se basa en lo siguiente. Tenemos nuestro gel de agarosa, colocamos en cada uno de los pocillos tanto sueros control como sueros del paciente. Luego aplicamos la electroforesis, separamos las moléculas y vamos a realizar una serie de zanjas a lo largo, a cada lado de esos pocillos, y en esas zanjas vamos a colocar antisueros apropiados para la incubación. Entonces, en este caso, lo que queremos determinar es la presencia de sueros de anticuerpos en el paciente.
Por eso colocamos anti-IgG, anti-IgA, anti-IgM, anti-kappa, anti-lambda. Entonces, luego en estos sueros va a ocurrir un proceso de inmunoprecipitación en donde el suero que colocamos en los pocillos va a ir moviéndose y va a ir precipitando también y va a unirse con el anticuerpo, con el antianticuerpo que estaba en la zanja y nos va a formar todas estas líneas de forma semilunar que en este caso nos va a determinar la presencia de una gamma-patía monoclonal IgG kappa porque vamos a tener que la línea se ve bien gruesa aquí negra a nivel del anticuerpo contra la cadena anticapa y vamos a tener bastante IgG también aquí. Esto nos indica que el suero del paciente tiene bastante contenido de IgG y de IgK, perdón, IgG kappa. De esta manera, el paciente solo está produciendo estos dos anticuerpos, estos dos isotipos. Y esto lo determinamos entonces mediante una reacción de inmunoelectroforesis. Primero lo separamos el contenido en esos pocillos de la muestra del suero del paciente y luego realizamos las zancas donde colocamos anticuerpos para determinar luego por una reacción de inmunoprecipitación, inmunodifusión también, entonces la presencia de anticuerpos que solamente estaba produciendo el paciente, en este caso IgG y IgK, en mayor cantidad que los otros isotipos. Bueno, de esta manera vemos que el paciente tiene una gran cantidad de IgG y la muestra de control debería ser de esta forma. Entonces la IgA casi no se ve, la IgM tiene abundante IgM, igualmente IgK, y también tiene anti-Ig inmunoglobulinas aquí en la muestra del paciente control. De esta manera nos permite estudiar basándonos en un control, necesitamos los controles, vamos a evaluar el contenido de anticuerpos en el suero del paciente. Por último, las reacciones de aglutinación. Vemos que un antígeno particulado, como una bacteria o arictocito, en las cuales tiene múltiples epitopos repetitivos, bueno, al interactuar con un anticuerpo específico, se une formando enlaces agregados. Es parecido a la inmunoprecipitación. Entonces, aquí consideramos como tal la bacteria completa, el eritrocito completo. Entonces, forma ese agregado en la reacción de aglutinación. Y está agregado aglutina. Entonces vamos a tener los antígenos en la superficie de los eritrocitos. Entonces podemos unir anticuerpos contra cada uno de esos antígenos. Y de esta manera se forman estos enlaces cruzados y permite la aglutinación de estos eritrocitos. Esto es muy importante para determinar los grupos sanguíneos, donde los sueros del paciente, por ejemplo, el antisuero anti-A, para determinar cada uno de estos grupos sanguíneos, no me voy a detener en esto. Y bueno, también tenemos la inmunodifusión radial, que esta es interesante, que esta nos permite detectar lo que es presencia de antígenos en el suero u otros líquidos corporales. Es importante para detectar inmunoglobulinas, componentes del complemento, la transferrina, etc. En este caso vamos a tener un pocillo central donde colocamos el antígeno y en el agar vamos a colocar los anticuerpos específicos para ese antígeno. Esto nos permite detectar la concentración de los antígenos basándonos en el diámetro de ese halo que se va a formar, ese halo de precipitación acá, y en base al diámetro, mientras más grande el diámetro del halo, mayor contenido de antígenos que tiene ese paciente. En este caso, el suero del paciente. Podemos determinar entonces, como dije, inmunoglobulinas, moléculas de complemento, transferrina, etc. Y las pruebas de fijación del complemento, por ejemplo, esta prueba se basa en las reacciones de complejo ataque membrana mediada por el complemento. Por ejemplo, aquí consideramos una prueba positiva y una prueba negativa. La prueba positiva será la siguiente. Colocamos en un pocillo el suero con anticuerpos y el antígeno a determinar. De esta manera, si hay unión antígeno-anticuerpo, en este caso porque el suero del paciente tiene los anticuerpos contra ese antígeno, van a formarse complejos inmunes, los cuales activan el complemento. Degradan todos estos complejos inmunes, de manera que si añadimos glóbulos rojos de carnero, no va a haber complemento disponible. De esta manera, no hay hemólisis y consideramos que la prueba es positiva porque el suero del paciente tiene anticuerpos contra los antígenos.
En el caso de que el suero no tenga los anticuerpos, al añadir el antígeno, se forma el complemento, no ocurre la fijación, no ocurren los complejos inmunes, no se forman los complejos inmunes, de esta manera que cuando añadimos el suero del carnero y anticuerpos contra el carnero, perdón, contra los antígenos de superficie de los glóbulos rojos del carnero, en este caso se forman complejos inmunes, pero no como los que están aquí, anticuerpos, sino que se forman complejos inmunes entre los anticuerpos que estamos añadiendo, específicos contra los glóbulos rojos del carnero. Entonces, este complejo, este inmune, puede activar el complemento. Entonces, si hay hemólisis de los glóbulos rojos del carnero, vamos a tener que la prueba es negativa, porque el suero del paciente no tiene anticuerpos. Es decir, la hemólisis se realizó, se ve como una tinción como rosada. Si vemos ese color, vemos que la prueba es negativa porque el complemento está realizando la hemólisis de los glóbulos rojos. Y por último, tenemos la prueba de COM directa, indirecta, que estas pruebas nos permiten detectar anticuerpos, anticuerpos en la muestra del suero del paciente, utilizando lo que corresponde al reactivo de COMS, que son estos anticuerpos, que van a detectar, por ejemplo, en el caso de la prueba de COMS directa, vamos a colocar glóbulos rojos, la muestra del suero del paciente, donde ya hay glóbulos rojos con anticuerpos unidos a él. Es decir, estos glóbulos rojos ya están sensibilizados. Lo único que tenemos que hacer es añadir la prueba en la prueba de COMS directa, añadir lo que corresponde al reactivo, que son anticuerpos, anticuerpos también contra los anticuerpos que están unidos a los glóbulos rojos, y de esta manera formar una reacción de aglutinación. Si queremos determinar, en este caso, la prueba de COMS directa, entonces en la prueba de COMS indirecta lo que hacemos es colocar el suero del paciente para determinar si tiene anticuerpos contra glóbulos rojos. En este caso, en el primer paso añadimos el suero del paciente, luego añadimos los glóbulos rojos del donador. Si el paciente tiene anticuerpos contra los glóbulos rojos del donador, entonces se forman complejos inmunes, aquí anticuerpo, antígeno, anticuerpo, y si añadimos el reactivo de COMS, vamos a tener la reacción de aglutinación, perdón. De esta manera, mediante las pruebas de COMS directa e indirecta, podemos determinar la presencia de autoanticuerpos contra los glóbulos rojos. Y esto es muy importante en la realización de transfusiones sanguíneas. Bueno, esta ya sería la última lámina.